Ya empecé, ¿eh? Hola Nadia, buenos días. Bendiciones a Zoé y a Ariel. América, buen día. Jesús, buenos días Jesús. Dios te bendiga. Madeleine, saludos a la Ciudad de México. Margarita Lucero, Juan Rodríguez, bendiciones. Miriam, saludos hasta San Luis Potosí. Armando Covarrubias, bendiciones. Mari Vázquez, saludos a todos. Diana, saludos a Hugo y a tus hijas. Melissa, bendiciones. Margarita, buenos días. Gisien, Araceli Nieto, Abelina Martínez. Vero, buenos días. Saludos a Samuel y a tus 3 hijos. Marta, saludos. Jesús Herrera, saludos a Jalapa. Ahora no es café, ahora es té, rico té. Lupita, saludos. Lorena, buenos días Lorena, saludos a Paco y a Sebastián. Miguel Reina, saludos hasta Chicago. Juan Antonio Martínez, Sandra García. Qué alegría saludarles en esta mañana. Estaba lluviosa la mañana, pero ahora ya está saliendo el solecito. El rico solecito. El calorcito agradable. La escritura afirma que toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Así que tanto la lluvia como el sol son bendición. Saludos Rosy. A Chicago, ya dije por ahí Miguel Reino. Saludos a Chicago. Bendecimos Chicago. La ciudad de los rascacielos. Bien, qué alegría saludarles esta mañana del 30 de julio del 2020. Desde marzo, bueno, todo abril, mayo, junio, julio, ya estamos casi cumpliendo 4 meses de estar transmitiendo por las mañanas. Y es una bendición para mí poder mantenerme ejercitándome en la fe en este maratón de la palabra del Señor. Y que Dios nos dé vida, nos dé salud, nos dé revelación de la palabra para seguir alimentándote, para seguir como un buen aguador echando agua ahí al lado de tu carril para que sigas corriendo, para que no te detengas, para que sigas adelante. Es nuestro deseo. Muchos de ustedes no los conocemos personalmente, pero aunque no los conocemos personalmente, estamos en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu, luchando y enfrentando las mismas adversidades, algunos con algunas circunstancias contextuales más complicadas que otros, pero en fin, agarrándonos de la mano que nos sostiene desde arriba, que es el Señor, y tratando de mantener nuestra lámpara encendida, deseando que no te duermas espiritualmente, deseando que no te enfríes espiritualmente, sino que te mantengas espiritualmente vivo y con tu fe encendida. Ese es nuestro mayor deseo. Y no sé si algún día nos podamos tocar físicamente, porque no sé en dónde te encuentres. A muchos de ustedes sí los conozco. Pero aunque no te conozca físicamente, ni vaya a estrechar tu mano probablemente físicamente, estamos en un mismo cuerpo y tenemos un mismo Dios, un mismo Señor, una misma fe, un mismo espíritu, y eso es lo que cuenta. No hay otro interés más que enriquecer tu vida con la palabra. De acuerdo al don que he recibido, la Escritura dice que cada uno ministre
según el don que has recibido. Y si por aquí el Señor me ha dado la facultad de escribir, de leer y de compartir enseñanzas, bueno, espero que eso aporte a tu vida y pueda enriquecerte. Estamos viendo el libro de Daniel. Vamos a bajarle un poco a la música. El libro de Daniel, capítulo 1. Veíamos estos días cómo este rey de Babilonia tenía un plan muy bien trazado para influir en los príncipes que tienen potencial de rey, y les enseñó las letras y las lenguas de los caldeos. Las letras y las lenguas, fíjate cómo opera esto. Establecen culturas, establecen filosofías, establecen pensamientos para que sean los que hablemos, para que sean los que vivamos, para que sean los que adoptemos, renunciando a la cultura que ya teníamos. Por ejemplo, un hijo de familia, un niño, un adolescente adquiere ciertos valores en su casa, cierto fundamento que sus padres le ponen. El libro de Proverbios señala: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre, porque serán corona en tu cabeza y collares en tu cuello. Y más adelante en el capítulo 4 dice que ese consejo nos librará del mal camino. De manera que aunque nuestro padre o nuestra madre no esté físicamente con nosotros, ese consejo permanece aquí. Esa enseñanza, esos mandamientos o instrucciones que nos dieron, nos libran del mal camino, nos llevan a actuar por ese camino. Pero cuando el adolescente sale de su casa, se enfrenta contra una filosofía diferente, se enfrenta a una cultura distinta. Y es ahí donde el mundo trata de culturizar a los adolescentes para conducirlos por una senda diferente a la que sus padres les enseñaron. Y ese mismo dilema fue lo que encontraron los jóvenes judíos al llegar a Babilonia. Ese mismo dilema. Hubo una cultura, un pensamiento, una filosofía distinta que les estaban tratando de establecer para llevarlos por una vida diferente. Les estaban quitando el fundamento de sus padres, la fe de sus padres, las enseñanzas de sus padres, para ponerles otro tipo de enseñanzas. Cuando esto no es claramente enseñado en las casas hacia los hijos, entonces nos damos cuenta que después, cuando los jóvenes incursionan en la secundaria o en la preparatoria, muchas veces se pierden y se van por malos caminos. Y esto solamente es una evidencia del fundamento o falta de fundamento que tuvieron en los hijos, o la falta de cuidado mientras estuvieron incursionando. Y esto revela o muestra cómo opera la filosofía del príncipe de este mundo, robando a nuestros adolescentes o a nuestros hijos. Sin embargo, si estás luchando con tus jóvenes o con tus adolescentes contra la filosofía de este mundo, yo te animo a que no te rindas. Yo te exhorto a que pelees en la fe, a que levantes altares, a que dirijas los pasos de tus hijos. La Escritura dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección le dará sabiduría. Y hablar de vara no solamente es pegarle, ¿verdad? Porque a veces creemos que solamente es pegar. No, la vara es para corregir, pero no necesariamente son golpes. Porque si examinamos ¿para qué se utilizaba la vara en el antiguo tiempo? Las varas también eran para medir. Eran utilizadas como medida. Y en este sentido, esa vara puede ser empleada para medir a nuestros hijos. Repito, no solo es para golpear o para corregir, para darle en las sentaderas, ¿no? Sino que tiene que ver con medir. Mira, hijo, esta es la medida que tienes que dar. Tú estás tomando una medida diferente, pero esta es la medida. Esta es la medida que como padres te hemos enseñado. Esta es la medida que la Escritura nos enseña. Esta es la medida que tú debes tener. No tomes otra medida. Y habla de instruir. Pero la vara también puede servir como para poner linderos en el camino de nuestros hijos. La vara de la corrección. Nuestro hijo adolescente o joven quiere agarrar monte, quiere agarrar la senda de lo que el príncipe de Babilonia les enseña que pueden realizar, pero como padres los alineamos con las varas.
como padres les ponemos la dirección con el ejemplo y con el fundamento de la palabra del Señor. Esta es una lucha que todos los padres tenemos con nuestros adolescentes o con nuestros jóvenes, porque el rey de Babilonia busca influir en estos jóvenes con potencial de rey, pero padres osados, padres atrevidos, padres responsables van a conducir a sus hijos con el buen fundamento. De manera que aunque ellos entren a la universidad y estén bombardeados con diversas filosofías y pensamientos, ellos, como Daniel y sus 3 amigos, tendrán esa convicción de lo que sus padres les enseñaron. Así que no renuncies a tu paternidad, ejerce tu paternidad con responsabilidad, ejerce tu paternidad con ejemplo a tus hijos para que ellos vean congruencia entre lo que les enseñas y lo que haces. Vean congruencia entre lo que dices y lo que vives. De esta forma nuestros hijos no llevarán simplemente una filosofía, sino que llevarán un ejemplo de vida. Mi madre tiene 21 años, que ya no está con nosotros, que partió a la eternidad con el Señor, pero hay muchos ejemplos de vida que ella me dejó. Mi padre tiene también cerca de 6 años que partió con el Señor, pero aunque físicamente no está con nosotros, nos dejó un legado, nos dejó un ejemplo de vida, nos dejó una vara, una medida alta que difícilmente las podremos alcanzar. Fue un hombre, mi padre, con una estatura espiritual, una autoridad, un ejemplo de fe que no es una vara bien alta para tratar de igualarla, pero seguimos su ejemplo, seguimos sus pisadas, seguimos el legado que él nos dejó, porque él también estaba siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aunque ellos no están, sus enseñanzas están aquí. Y de pronto cuando vivo alguna situación, digo, bien dijo mi padre, bien dijo mi madre, y esa expresión, bien dijo mi padre, bien dijo mi madre, pues son enseñanzas que nos dejaron, ejemplos que nos dejaron, y que son imborrables, son una huella imborrable en el corazón. Así que como padre, te animo a que hagas lo que tienes que hacer, que en el camino de la vida, en algún momento tus hijos dejarán el nido de la casa para ir a formar sus propias familias, pero ellos llevan un aprendizaje, una enseñanza que tú les has mostrado. Así que no te rindas como padre, que como vemos aquí en Daniel capítulo 1, Daniel y sus amigos, sus 3 amigos, propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Se propusieron a ser diferentes. Y como veremos en las próximas semanas, Daniel trascendió, Daniel fue diferente junto con sus amigos, y mucho tuvo que ver la fe y las enseñanzas de sus padres. Mucho tuvo que ver. Entonces no te rindas, no te rindas. Aunque creas que tus hijos están muy extraviados, ya no puedes hacer nada con ellos, no te rindas. Mi mamá y mi papá nunca se rindieron conmigo. Mi mamá y mi papá nunca se rindieron a pesar de lo que veían en mí. Creían en mí, me daban palabras correctas, me daban palabras, sembraron en mí semillas proféticas. Porque aunque no andaba yo en pasos correctos, ellos profetizaban a su manera, mi papá sobre mí, hablando cosas bien de mí, viendo lo que Dios veía en mí, y mi madre con su ejemplo, su dedicación, sus oraciones lograron que mi camino que estaba torcido se enderezara. Esa vara de la corrección que corrigió mi camino, sus oraciones, sus consejos, su ejemplo lo hicieron. Así que no te rindas. No te rindas, aunque veas que tus hijos van muy extraviados. No te rindas, aunque tus ojos naturales vean que ya no puedes con ellos. No te rindas, porque hay algo que nadie más va a poder hacer en tu lugar, porque tú ocupas una posición en el ámbito espiritual como padre o como madre. Tus oraciones son algo que salen de lo profundo de tu corazón. Y en tu corazón hay una carga que nadie más va a poder tener. Yo como pastor puedo tener una carga por las ovejas, pero tú como padre de familia tienes un corazón que nadie más va a tener, porque tienes un corazón ligado a tu hijo o a tu hija, que nadie más va a poder ocupar tu lugar de intercesión por ellos. Así que no te rindas, clama, ora, para que el plan de Dios con tus hijos se cumpla. Y aunque parezca que Babilonia está influyendo sobre ellos, mayor será el favor de Dios sobre tus hijos a causa de las oraciones de una madre o de un padre
que están creyendo lo que Dios va a hacer en ellos. Fíjate que cómo Babilonia los llevaba a creer, las letras los llevaba a creer para que después hablaran. Letras y lenguas, para que crean y eso hablen, para que crean y eso confiesen. Y el apóstol Pablo nos enseña el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, dice que conforme está escrito, creí por lo cual hablé. Conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Y habla del espíritu de fe que debe estar en nosotros. Por eso la palabra del Señor debe de ser un fundamento en nuestra vida. Un salmo dice que si los fundamentos del justo fueran removidos, entonces ¿qué esperanza hay? Uno de los fundamentos que debe estar en nosotros es la palabra del Señor. Las letras, y son las que tenemos que creer y confesar, no solamente memorizar, sino que llegan a nuestro espíritu, alumbran nuestro espíritu y entonces es lo que confesamos. Conforme a lo que está escrito, teniendo el mismo espíritu de fe, creí conforme a lo que está escrito y eso es lo que hablé. Entonces, de esa misma forma nosotros debemos desarrollar espíritu de fe. El mundo quiere culturizarnos para que hablemos un lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que está los últimos 4 meses en la boca de la mayoría de las personas? ¿Cuál es el lenguaje que nos están metiendo a través de información? Información por la mañana, información al mediodía, información por la tarde. ¿Cuál es el lenguaje que leemos en las diversas noticias o que escuchamos? ¿Qué nos están llevando a hablar? Nos están llevando a tener un lenguaje de muerte, nos están llevando a tener un lenguaje de temor, nos están llevando a tener un lenguaje de tragedia, nos están llevando a tener un lenguaje negativo. Pero en medio de todo lo que estamos viviendo, así como Daniel y sus amigos que les tocó vivir una transición de imperios, dejó de haber rey en Israel y se levantó un rey perverso sobre Babilonia y quiso llevarlos a tener el lenguaje que ellos tenían. Pero así como Daniel y sus amigos no se dejaron culturizar, de igual forma, aunque haya un príncipe de este mundo gobernando por medio de las naciones, por medio de agrupaciones o por medio de instituciones o por medio de la economía, los que controlan el dinero en este mundo y estén tratando de hacer algo sobre la humanidad, que es algo que está ocurriendo, que está pasando, que nos están llevando a tener miedo, que nos están llevando a paralizarnos, que nos están llevando a creer que no vamos a salir adelante porque ellos controlan la economía, controlarán los gobiernos, los manipularán, pero no controlarán nuestra fe. Nuestra fe es firme, nuestra fe debe estar bien fundamentada en el Dios eterno, porque aunque el cielo y la tierra pase, su palabra no pasará. Pasarán gobiernos, pasarán periodos. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, tuvo su tiempo. Después se levantó el hijo de Nabucodonosor y también tuvo su tiempo. Después se levantó un rey de Persia y tuvo su tiempo. Todos esos quedaron atrás y Daniel quedó firme junto con sus amigos por la única razón de que ellos confiaron en el Dios eterno. No tenían control sobre Nabucodonosor, no tenían control sobre Babilonia, pero sí tuvieron control sobre su corazón, sobre su espíritu para mantenerse en fe. No tenemos control sobre los que gobiernan la economía de este mundo. No tenemos control sobre los que manipulan a las naciones latinas y a la mayoría de los países. No tenemos control sobre esas organizaciones, pero lo que sí tenemos control es sobre nuestro espíritu, para mantenernos en fe, para mantenernos creyendo que esas letras de los caldeos nos quieren culturizar y llenar de temor. No las aceptemos. Mejor creamos en la palabra del Señor, porque esos que gobiernan el mundo en este tiempo pasarán. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios quedará intacta. Así lo que debe estar en nuestro corazón debe ser la palabra del Señor. Esas letras son las que deben estar y son las que debemos hablar. Son las que debemos hablar. Como pastor estoy haciendo mi función para llevarte a hablar,
para que tu lenguaje no se pierda entre todo lo que estamos viendo en este mundo, que tu lenguaje sea un lenguaje distinto, que tú llames las cosas que no son como si ya fueran, porque esto es el lenguaje del cielo. El lenguaje del cielo es un lenguaje de fe. El lenguaje del cielo es un lenguaje de esperanza. El lenguaje del cielo es un lenguaje que nos lleva a ser visionarios. No a negar la realidad, pero así a ver lo que Dios dice. No a negar lo que está pasando, porque luego hay muchos que creen que esto no es cierto, que creen que el virus no existe. Sí existe, hombre. Algunos lo hemos vivido en carne propia, pero eso no nos ha detenido. Eso no nos ha paralizado. Algunos dicen, a mí no me engañan, que esto no es cierto. Bueno, hasta que te toca cerca, hasta que te toca vivirlo, o hasta que le pega a un familiar tuyo, vas a entender que sí es cierto. Y hay un imperio tratando de manipular y controlar las naciones. Eso también es cierto. Y aunque digas que a ti no te controla, pues ya eres parte de lo que está pasando en el mundo y está fuera de nuestro control. Pero de lo que no pueden o no deben influir es en nuestra fe. En esa no deben influir, en nuestra fe. Tu fe debe estar inamovible. Tu fe debe estar firme, porque hay cosas que el mundo está viviendo, pero los está viviendo a causa de que la mayoría de los habitantes de este mundo le ha dado la espalda al Señor, le ha dado la espalda a Jesucristo, y por eso las consecuencias ahí están en el mundo. Pero aunque estemos desarrollando esta dinámica en el mundo, los que confiamos en el Señor, tenemos cobertura, tenemos paz, somos trascendentes. Esta situación va a pasar. Y si a alguno le toca partir, pues sabe a dónde va. Sabe a dónde va si tiene a Cristo en su corazón. Sabe a dónde se dirige si tiene a Cristo en su corazón. Todos estamos en esa cuerda floja. Por eso tienes que equilibrar tu vida y poner tu mirada en el Señor. Avanzar hacia adelante poniendo tu mirada en el Señor. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Estamos en un cuerpo físico, en un cuerpo que va a ir degradándose poco a poco. Familiares, personas queridas han partido a la eternidad debido a esta situación. Esa es una realidad. Pero ¿cuál es nuestra realidad actual? Babilonia nos está envolviendo, Babilonia nos está atemorizando, Babilonia nos está haciendo desenfocarnos de la eternidad. Haz un alto, endereza tu camino, porque este es un tiempo de búsqueda de Dios. Si antes no buscabas al Señor, hoy es una buena oportunidad, porque es un asunto de vida o muerte, donde la vida de Cristo debe estar hecha una realidad en nuestra vida. Pero continuando con Daniel capítulo 1, veíamos que no solamente les dieron las letras y las lenguas, no solamente les dieron las letras y las lenguas, sino que también les dieron la comida y el vino del rey. La comida y vino del rey. Lo que comes llega a ser parte de ti. Lo que digieres llega a ser parte de ti. Y tanto la comida y la bebida, el vino, eran naturales. Era un alimento natural, era un vino real. Nos enseñan a nosotros cómo en lo espiritual lo que comemos llega a ser parte de nosotros. Lo que comemos llega a hacerse parte de nuestro cuerpo. Y en este sentido, lo que comas, en el sentido de lo que escuchas, de lo que miras, de lo que te atrape y te lo lleves a tu espíritu, es lo que llegará a ser parte de ti. Entonces, hay una influencia a nuestro alrededor para llevarnos a comer o a imitar las conductas de las personas. Y nos convertimos en aquello que ejerce una influencia sobre nuestra vida. Nos convertimos, comemos la filosofía, las costumbres, las conductas de la gente y nos convertimos en ello. Entonces lo que Babilonia, el rey, trataba de hacer era hacer de ellos babilonios también. Hacer de ellos de la misma nacionalidad. Que fueran príncipes que tuvieran el mismo espíritu de Babilonia, para que al ser puestos sobre las provincias gobernadas, lo hicieran como babilonios. Lo hicieran como babilonios y no como hijos de Dios, no como hebreos, no con las culturas de sus padres o de sus naciones, sino que fueran diferentes. Entonces nos convertimos en lo que comemos. Y hay un claro ejemplo en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3. Y en Génesis capítulo 3, un ser caído
Un ser caído llevó a Eva a comer de un fruto que no debía comer. La llevó a mirar un fruto que no debía mirar. La llevó a mirar un árbol que el Señor les dijo, no miren este árbol ni coman de su fruto. Pero este ser caído la llevó a mirar ese fruto, y dice la palabra que la mujer escuchó las palabras de esta serpiente, de este ser caído, porque el Señor les había dicho, no coman de ese fruto porque van a morir el día que coman. Pero la serpiente le dijo, no vas a morir, si lo comes no vas a morir, sino que serás como Dios. Le hizo creer eso. La envolvió con ese pensamiento, influyó en ella. Un ser caído influyó en una mujer que estaba en una posición de autoridad. Una mujer que había recibido de parte de Dios una facultad junto con su marido para ser imagen de Dios. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ya tenían esa facultad, pero la serpiente le está diciendo, tú vas a ser como Dios. La estaba confundiendo. Ahí está el espíritu de confusión de Babilonia. Confundiendo, tú vas a ser como Dios, cómetelo. Come esto, vas a ser diferente, pruébalo. Y entonces dice la escritura que la mujer vio aquel árbol agradable a la vista. Lo vio como bueno, bueno para comer, agradable a la vista y codiciable para alcanzar sabiduría. Ojo aquí, dice que lo vio como bueno para comer, agradable a la vista y codiciable para alcanzar sabiduría. Bueno, agradable y codiciable. En Romanos 12 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Parece lo mismo, bueno, agradable, pero mientras uno es codiciable, el otro es perfecto, buena, agradable y perfecta. Es un hilito bien delgado. Es un hilito bien delgado en donde la mujer fue envuelta por el alimento que esta serpiente le ofrecía. Mira cómo es el punto del alimento. Comer para llegar a ser. Comer para ser como me están diciendo. Pruébalo y serás. Prueba este carrujito de mota y vas a llegar al cielo, te dicen, ¿verdad? Entonces, cuando la mujer comió de ese fruto que era bueno, agradable y codiciable, entonces perdió su posición en que había sido puesta y cayó. Un ser caído la hizo comer y cayó la mujer a la misma condición en que ese ser caído estaba. Siendo que ella estaba en una posición de autoridad donde Dios la puso, por escuchar y hacerle caso a ese ser caído, comió de lo mismo que este ser comió y cayó en la misma condición, porque este ser caído un día codició un lugar que no le correspondía. En su corazón comió la codicia de llegar a ocupar un lugar que no le correspondía y cayó. Entonces, lo que comemos como conductas, influencia, pensamientos de lo que la gente nos dice, nos lleva a convertirnos en lo que ellas son. Escucha a un religioso sin fruto y te vas a convertir en un religioso sin fruto, con mucho conocimiento, con muchos títulos teológicos, con una serie de cosas y palabras, pero sin fruto. Escúchalo y deja que su doctrina se meta en tu mente y en tu corazón y te convertirás en esto. Yo conozco a muchos ministros con un alto potencial de desarrollo, con un alto potencial para predicar, pero han sido culturizados, han sido adoctrinados de manera, por ejemplo, hay seminarios de crecimiento en donde los que enseñan no tienen autoridad en el crecimiento, en el desarrollo, pero están enseñando. Entonces, al estudiar, al escuchar, estamos comiendo de lo mismo que han comido y tendremos los mismos resultados. Ayer hablábamos de los discípulos de los fariseos y los discípulos de Jesús, que eran completamente diferentes, aunque ambos se basaban en las Escrituras. Sus resultados eran diferentes, sus resultados eran distintos. Entonces, el alimento tiene mucho que ver. Dice la Escritura que el que sigue a los vagabundos llegará a pobreza. El que sigue a los vagabundos, el que aprende de los vagabundos, el que sigue el ejemplo de los vagabundos, llegará a pobreza.
Dice también que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay una versión que dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Porque esas malas compañías tienen conversaciones incorrectas que corrompen tus costumbres, que corrompen tus pensamientos, corrompen lo que hay en tu corazón, corrompen tu vida. Entonces es bien importante saber dónde te estás alimentando, de qué te estás alimentando, qué es lo que está entrando a tu corazón. Por ejemplo, hay doctrinas cesacionistas que en la actualidad creen que el Espíritu Santo ya no hace lo que hacía en el tiempo de los apóstoles. Y hay quien cree y se respeta. Pero la Escritura enseña que hay una obra del Espíritu Santo para edificar la iglesia. Hay una obra del Espíritu Santo que continúa. Hay una labor que el Espíritu Santo realiza, que es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y si hay una persona que en este momento tiene que ser convencida de pecado, entonces la obra del Espíritu Santo aún continúa. Y continúa por medio de los ministros competentes del nuevo pacto que siguen el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que se mantienen activos, que evangelizan, cuidan el rebaño y forman nuevos discípulos. Para esas tres actividades se requiere la obra del Espíritu Santo. Hay quienes creen que lo que aparece en Efesios capítulo 4, versículo 11, ya no existe. Donde la Escritura dice que Él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero algunos equivocadamente piensan que apóstol solamente fueron los 12 de Jesucristo. La Biblia enseña que Pablo también fue un apóstol, aunque nunca estuvo con Jesucristo. Es un claro ejemplo. Pero Efesios también enseña que sobre el fundamento de los apóstoles y profetas se edifica la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que ya no están los apóstoles de Cristo, pero la iglesia tiene que ser edificada. Aunque ya está todo escrito, hay revelación que tiene que llegar a la iglesia actual. La iglesia de Cristo tiene que ser edificada en la actualidad, porque muchas veces solamente se comparten historias, muchas veces solamente se memoriza lo que la Escritura dice, y eso no es más que la influencia de Roma todavía en la actualidad, después de 500 años de reforma. De eso voy a hablar en unas próximas semanas, en unos próximos días, acerca de estos 4 principados que vinieron sobre Israel para asolarlo. Entonces, el fundamento, dice Efesios capítulo 2 claramente, si no me equivoco es Efesios 2:20, dice que la iglesia sigue siendo edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No es que los apóstoles y profetas sean fundamentos, sino sobre las enseñanzas. Porque Cristo, dice Efesios 4, ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. ¿Qué hacemos con ese versículo si Cristo lo constituyó? ¿Quitamos ese versículo y lo desaparecemos? ¿Quitamos ese versículo o lo ignoramos? ¿O creemos que es algo que la iglesia en la actualidad necesita? Por supuesto que es algo que la iglesia necesita para ser edificada, para edificar la iglesia de Cristo. Entonces, estos 5 apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, Cristo los constituyó. Roma los podó. Desapareció, pero después de la reforma han sido restaurados el ministerio del maestro, el ministerio del pastor, el ministerio del evangelista, el ministerio del profeta y el ministerio del apóstol. Entiendo que hay muchos que malinterpretan el ministerio del apóstol y lo están haciendo de manera equivocada. Eso es una gran verdad, pero primero se tiene que mostrar lo que no es para después entender lo que sí es. El rey Saúl fue la iniciativa de los hombres para tener rey, y Dios lo permitió para que vieran la diferencia entre un rey carnal y el verdadero rey conforme al corazón de Dios, que fue David. Entonces, de que alguien está ejerciendo el ministerio apostólico o profético de una manera equivocada, bueno, eso no es asunto de nosotros de juzgar, pero eso está ahí para darnos cuenta lo que es falso, para comprender lo que es verdadero. Pero si la Biblia dice que estos fueron constituidos para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, entonces para la edificación del cuerpo de Cristo, si la iglesia de esta generación tiene que ser edificada, entonces tiene que ser edificada
con el diseño completo. La mano de Dios tiene que estar activa en la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, si nosotros todavía tenemos una enseñanza cesacionista que hace creer que eso no existe, pues entonces no podemos comprender, o más bien, eso es lo que hablamos o es lo que vivimos. Mira que la Biblia nos enseña de un hombre llamado Apolos, un hombre llamado Apolos, que entre las características que tenía Apolos es que era un hombre poderoso en las escrituras, de espíritu fervoroso, que enseñaba diligentemente acerca del camino de Dios. Mira estas tres características. Había una cuarta, pero estas tres. Era poderoso en las escrituras, de espíritu fervoroso, o sea, andaba bien apasionado, andaba todos los días haciendo algo, era ferviente en estar enseñando las escrituras. Y dice que el espíritu fervoroso que enseñaba diligentemente acerca del camino de Dios. Pero la escritura dice, si no me equivoco, es Hechos capítulo 19, la escritura dice que él solamente conocía hasta el evangelio, hasta Juan el Bautista. Solamente conocía el bautismo de Juan, y era lo que él predicaba. Fíjate bien, poderoso en las escrituras, conocía mucho la palabra, era de espíritu fervoroso, y enseñaba diligentemente, pero no estaba actualizado. No tenía la revelación de lo que había estado aconteciendo en los últimos tiempos, porque todavía predicaba el bautismo de Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan? Preparen el camino al Señor, enderecen sus sendas, todo valle se baje y todo valle se levante y todo monte se baje. Preparen las explanadas, preparen sus corazones porque viene Cristo, preparen el camino, preparen sus corazones. Y la gente venía y se bautizaba confesando sus pecados. Pero para el tiempo de Apolos, Juan el Bautista ya había realizado su función. Juan el Bautista ya había muerto decapitado. Juan el Bautista había preparado el camino a Cristo. Cristo se había manifestado. Cristo había hecho milagros. Cristo había hecho sanidades. Cristo había enseñado. Cristo había sido crucificado. Y después de ser crucificado, sepultado, después resucitó. Y después de resucitar apareció a sus discípulos para enseñarles durante 40 días, principios del reino de los cielos. Después ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo, todos fueron llenos del Espíritu de Dios, comenzaron a hablar en otras lenguas, comenzaron a profetizar según el Espíritu les decía. Se cumplió lo de Ageo, donde el Señor dice... en los postreros días, en los postreros días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros siervos y vuestras siervas tendrán visiones. Algo así dice, hijos e hijas, hombres y mujeres profetizando, teniendo visiones. Cuando eso aconteció, Pedro se puso de pie para decir que eso era lo que estaba pasando. Después de eso vino un avivamiento de proporciones incomparables. Se convirtió en una iglesia imparable que estaba evangelizando, que estaba formando nuevos discípulos, que estaba desarrollando el ministerio de Cristo. Estaba siendo perseguida por Roma, estaba siendo perseguida por los sacerdotes y fariseos. Estaba llegando a todas partes el evangelio. Pero aquí vemos a un Apolos predicando un mensaje desactualizado, diciendo: Cristo viene, preparen el camino, vamos a preparar un pueblo bien dispuesto. Vamos a preparar un pueblo bien dispuesto al Señor, cuando todo eso ya había acontecido, cuando todo eso ya había sido desarrollado. Entonces, aunque era poderoso en las Escrituras, aunque era diligente, de espíritu fervoroso, estaba desactualizado en la información que tenía. Todavía tenía las lenguas, tenía los escritos de Juan el Bautista. Tenía los escritos de Juan el Bautista. Y no tenía los escritos de Cristo revelado, Cristo sepultado y Cristo resucitado y ascendido al cielo. Estaba con un lenguaje diferente. Pero gracias a Dios allí estaban Priscila y Aquila,
quienes le enseñaron diligentemente, le enseñaron más exactamente lo que había acontecido. Y Apolos tuvo un espíritu dispuesto, un corazón noble, una actitud de humildad y comprendió. Y dice la escritura que fue de mucha utilidad para el reino de Dios, de mucha utilidad. Entonces, las enseñanzas que tenemos influyen en nuestro lenguaje. Si nuestro lenguaje es cesacionista es porque es lo que nos han enseñado. Si nuestro lenguaje es limitado es lo que nos han enseñado. Pero si nuestro lenguaje está acorde al lenguaje del cielo, es lo que vamos a hablar, es lo que vamos a vivir. En Apocalipsis capítulo 2 aparecen el mensaje a 7 iglesias. Eran 7 iglesias que de manera literal existían en ese tiempo. Y había un mensaje para cada iglesia. Algunos lo interpretan como el mensaje a 7 iglesias en 7 diferentes tiempos. Desde Cristo hasta que Él venga. Algunos lo interpretan así. Y si es así, entonces cada iglesia tiene un lenguaje distinto porque le toca enfrentar diferentes situaciones. A nosotros no nos toca enfrentar lo que enfrentó Martín Lutero. Martín Lutero, para iniciar una reforma y llegar al punto de comprender que el justo por la fe vivirá, le tocó enfrentar a toda la curia romana que se levantó en contra de él. Pero Dios lo guardó. Dios lo guardó y aunque él murió como monje, porque no había otro entendimiento, o sea, Roma durante mucho tiempo manipuló y controló el pensamiento de la gente, haciéndoles creer que era la única institución por medio de la cual Dios hablaba. Entonces fue un rompimiento que no fue fácil para Martín Lutero, enfrentar a toda la curia romana, enfrentar esos pensamientos que les habían infiltrado. Era algo que estaba en sus corazones porque era lo que les habían enseñado por más de 1000 años y que en la actualidad se sigue enseñando por más de 1500 años. Y era lo que hablaban. Pero cuando el Señor les reveló en la palabra, porque hubo un versículo que brincó, donde en ese tiempo estaban vendiendo las indulgencias, estaban vendiendo el asunto de sacar a los muertos del infierno para llevarlos al cielo. Y eso es algo anti-escritural. Es algo anti-escritural, pero como eran escritos que les enseñaban a la gente, y la gente hablaba de eso, la gente creía en eso y la gente pagaba por eso. Para construir una catedral, para enriquecer en ese tiempo a Roma. Porque eran los que les enseñaban, pero cuando Martín Lutero va a la palabra, y el Espíritu Santo le hace saltar ese versículo que ya estaba escrito desde hacía mucho tiempo, donde decía, el justo por la fe vivirá. Y cuando ese versículo saltó, porque el Señor se lo reveló, le reveló esa verdad, fue lo que lo llevó a sacar las 99 tesis contra lo que Roma estaba haciendo en ese tiempo, contra lo que la iglesia de ese tiempo estaba realizando, y fue y las clavó en la puerta de la catedral. Pero eso le viene las letras reveladas. Entonces, así como ese versículo que dice que el justo por la fe vivirá, pero no les había sido revelado hasta que el Señor le reveló a Martín Lutero en ese tiempo, la verdad para ese tiempo le fue revelada, aunque ese versículo ya tenía mucho tiempo y lo leían, pero no lo comprendían, le trajo la revelación, pudo comprender. Después vino la restauración de los diversos ministerios, pero cuando el Señor restaura el ministerio apostólico y el ministerio profético, que es algo que ya estaba escrito en Efesios 4:11, que ya estaba escrito, pero que estaba velado, no se entendía, no se comprendía. Pero cuando llega el tiempo de la restauración de todas las cosas, entonces Dios trae la revelación de esos principios eternos. No significa que un profeta va a escribir otro libro para la Biblia, porque muchos malinterpretan esa función del profeta, porque dicen, ya está el canon escrito, ya no es necesario más profetas. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con escribir otro libro en la Biblia, para la Biblia. Tiene que ver con conducir a la iglesia a la revelación de la voluntad de Dios para este tiempo. La verdad para este tiempo. No estamos en el tiempo de Martín Lutero. No estamos en el tiempo de los avivadores
que se levantaron en 1800 o en 1900. No estamos en los tiempos de Azusa, ya estamos en un tiempo donde el cuerpo de Cristo ha madurado. La iglesia de Cristo pudo haber sido una niña en el tiempo de Martín Lutero, una niña que no entendía muchas cosas, una niña que no comprendía porque estaba naciendo, pero esa niña que es la iglesia ha ido creciendo y ahora la iglesia ha madurado. Ahora la iglesia ha comprendido muchas cosas que antes nos decían otras cosas. Antes nos decían que, por ejemplo, que danzar era del diablo, que danzar te iban a salir patas de cabra y que era de la carne y una serie de cosas, paradigmas muy establecidos en la mente que llevaban a la iglesia a una vida limitada, a una vida donde les privaban el gozo del Señor. Pero ahora, en este tiempo, el Señor está trayendo una revelación de lo ya escrito, porque revelación significa quitar el velo. Quitar el velo. Entonces, aunque a veces conocemos la palabra, no entendemos o no comprendemos la profundidad de lo que el Señor nos muestra por letras que nos han metido, por doctrinas que nos han establecido, por pensamientos limitados o cosas que fueron reveladas en otra época. Porque lo que le reveló el Señor a Martín Lutero, lo que le reveló el Señor a los padres que dieron inicio al pentecostalismo actual, pues fue para esa época. Hoy en esta época, eso que ya fue revelado debe seguir siendo edificado. O sea, eso no se quita, sino que viene siendo un ladrillo sobre el cual se le ponen más ladrillos hasta seguir edificando el cuerpo de Cristo. No estamos menospreciando lo que el Señor le reveló a Lutero, de Lutero para acá, a los padres de la iglesia actual. Por cierto, a Martín Lutero no solamente se le reveló lo de justo por la fe vivirá, sino que él también habló del sacerdocio del creyente. Del sacerdocio del creyente, porque era una manipulación de la iglesia en ese tiempo. Y él decía, todos podemos acercarnos a Dios por medio de Cristo. Habla del ejercicio, del servicio y del ministerio en el cuerpo de Cristo. Pero durante las siguientes generaciones no fue mostrado, no fue manifestado. Pero en la actualidad Dios está activando a su iglesia. Dios está activando al cuerpo de creyentes que durante mucho tiempo solamente se la pasaba sentado en el templo. En la actualidad Dios está activando a los creyentes en el sacerdocio, en el ministerio. Y cuando hablo del ministerio, hablo del ministerio de Cristo, porque ese es el ministerio que nosotros debemos seguir realizando. Es lo que Cristo realizó hace 2000 años, siendo manifestado hoy por medio de la iglesia. Eso no es una función solamente para los pastores o para los evangelistas o para los maestros. Ese es un llamado a todos los que somos creyentes, a todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, a ejercer el discipulado, pero el discipulado como Cristo lo muestra, como Cristo lo revela. Entonces, todo eso que hemos recibido nos ha hecho tener un lenguaje, nos ha hecho desarrollar un estilo de vida, y como vemos, puede ser el caso de que estamos como Apolos, que recibimos una enseñanza y ahí nos quedamos, mientras la revelación de lo que Dios quiere hacer en su iglesia va en aumento, de que va en aumento. Lo glorioso que Dios quiere hacer va en aumento. Hace algunos años se pescaba con anzuelo. Antes se pescaba con anzuelo. Solamente un evangelista pescando con anzuelo. Solamente un pastor pescando con anzuelo. Pero hoy el Señor está revelando las redes. Ya no pescar con anzuelo, sino pescar con redes. Y para eso se requiere un equipo dispuesto, un equipo que entiende el llamado para la iglesia de esta generación. A mí se me rompieron muchos esquemas cuando en el 2002 fui a Colombia y vi cómo una sola congregación llenaba un estadio de 77,000 personas. Y mucha gente quedaba fuera sin poder entrar al estadio porque ya estaba lleno. El campo de fútbol estaba lleno de jóvenes que hacían coreografías tipo Juegos Olímpicos con un profesionalismo y una excelencia extraordinarios. Y cuando yo vi aquella congregación, una sola congregación llenando ese estadio, entonces yo dije, ¿qué están viendo ellos que no estamos viendo nosotros?
¿Qué se les ha revelado? Porque tienen la misma escritura, tienen al mismo Cristo, tienen al mismo Dios, tienen la misma palabra, tienen la misma doctrina básica, que es salvación por medio de Cristo, mediante el perdón de pecados, que la escritura y solo escritura es lo que debe regir nuestras decisiones y nuestras conductas. Pero ¿qué es lo que tienen? Que no tenemos nosotros. Es que a ellos se les estaba revelando algo. Que lo que Dios está haciendo para esta generación, mientras nosotros veníamos sobre algo que había sido revelado para la generación de 1900, para la generación anterior. Entonces podremos ser como Apolos caminando hoy con una revelación de hace 100 años o de hace 200 años, o podemos tener la humildad que Apolos tuvo. Podemos tener la actitud que Apolos tuvo. No estoy diciendo que tienes que salirte de tu institución o de tu denominación o de tu red apostólica, sino que estoy diciendo que nuestros oídos tienen que ser abiertos para escuchar lo que el Espíritu Santo habla a esta iglesia, a esta generación. Lo que está hablando, le habló a nuestros padres y a nuestros abuelos. Le habló a los israelitas por medio de Moisés en Egipto. Les habló por medio de Moisés en el Sinaí, pero luego les habló por medio de Josué en Canaán. El mismo Dios, diferente generación. El mismo Dios, diferentes contextos. El mismo Dios, el mismo pueblo, pero un pueblo con un entendimiento diferente. Podemos ser la iglesia, si me lo permites expresarlo así, la iglesia de Moisés en el desierto. Una iglesia que tiene templo, como ellos tenían tabernáculo, tienen pastor, como ellos tenían a Moisés, tienen palabra, como tenían la ley, tienen profecía, como Moisés subía a la montaña y bajaba con una palabra fresca, tienen milagros, porque había maná para que vivieran cada día, tenían agua de la roca, cosas extraordinarias, cosas que tú y yo no hemos visto. Era una iglesia extraordinaria, llena de la atmósfera de la gloria de Dios, porque la nube descendía al tabernáculo y eran llenos de la presencia del Señor. La Biblia dice que cuando Moisés entraba al tabernáculo para hablar con Dios, la nube descendía y todos en sus tiendas se postraban y adoraban, porque era una visitación divina. A veces ni siquiera tenemos eso. Ay, ay, ay. Pero a pesar de eso, esa iglesia, aunque Moisés y Josué y algunos sí entendían, la mayoría de la iglesia no entendía lo que Dios quería hacer. No tenían la revelación de lo que Dios quería hacer. ¿Por qué? Porque sus mentes todavía estaban en Egipto. Fue una congregación que 40 años estuvieron en ese templo. 40 años sin avanzar a donde Dios quería llevarlos. 40 años todavía con las letras de los egipcios, con las letras de la religión de Egipto, porque déjame decirte que en Egipto también había religión. Faraón con sus hechiceros eran la religión, esos hechiceros eran la religión del Estado, la religión oficial, la manera en que manipulaban la fe de la gente. Entonces, cuando Dios sacó a ese pueblo de Israel, tuvo que desculturizarlos tanto de la esclavitud física que tenían, como de las letras que les enseñaron y la religión que se estableció en ellos. Tuvo que desculturizarlo, y en ese contexto nosotros también tenemos que ser desculturizados de tantas letras que se nos metieron, tantas letras y paradigmas religiosos que todavía están, que nos impiden avanzar a Canaán. Porque mientras en el pueblo de Israel, en el desierto, tenían un pastor llamado Moisés, tenían a un ministro llamado Aarón, y tenían a un equipo de ujieres y un equipo de alabanza llamados los levitas, pastor con un colaborador y un grupo de alabanza y de ujieres que eran los levitas. Ese diseño de Canaán, ese diseño no logra llevar a todo un pueblo a la conquista de nuestras comunidades, ni de nuestras naciones, porque es un diseño que se apoya en la figura de un hombre. Esperan que el hombre le dé la palabra. Esperan que el hombre levante la vara. Esperan que el hombre pida por pan. Esperan que el hombre pida por la sanidad. Esperan que el hombre de Dios haga todo. Todo el pueblo hacía fila para pedirle a Moisés consejo. Ese es un diseño que nos enseña la Escritura. No puede entrar a Canaán. No puede conquistar ciudades.
No se puede conquistar una nación con el evangelio, con una iglesia caminando en ese diseño. En cambio, la iglesia de Josué fue una iglesia diferente. Mismo pueblo, mismo Dios, misma ley, los mandamientos, misma presencia, pero una mentalidad diferente. Un entendimiento de la escritura diferente. Porque la ley fue dada al pueblo para establecer sobre ellos una nueva cultura que les permitiera desarrollarse en Canaán. Les doy esta ley para que aprendan a vivir en Canaán. Y cuando entres a Canaán, no te olvides. Era una palabra que los preparaba para entrar a una vida de fe. Pero para ellos fue una palabra que simplemente memorizaron. Fue una doctrina que vivieron 40 años. Una doctrina. Y cuando algún jovencito decía, papá, vamos a avanzar a Canaán, cálmate. El Señor nos habló en este monte. Aquí el Señor se nos reveló. Aquí nació la iglesia. No podemos caminar hacia allá. No podemos adoptar esos pensamientos de esos jóvenes que, como Josué y Caleb, que traen ondas raras, que traen ondas de avivamiento, que traen ondas de conquista, que traen ondas del espíritu de fe, que traen eso del ministerio apostólico y profético. Cálmate. Aquí nacimos y aquí morimos, en el monte de Dios, dándole vuelta a esta montaña. Aquí descendió la nube, aquí nos dieron los 10 mandamientos, aquí nos dieron el diseño del tabernáculo. Fue un pueblo que no entendió que todo eso era un preparativo porque Dios quería establecer su reino en Canaán. Dios quería establecer su reino en aquel lugar, darle forma a ese pueblo. Darle forma a ese pueblo, a esa nación santa por medio de la cual vendría la simiente bendita que es nuestro Señor Jesucristo, que sería de bendición para todas las naciones. Entonces, mientras la doctrina de Egipto, las letras de Egipto, de Babilonia todavía estén aquí, seremos un pueblo con palabra, con doctrina, con presencia, con milagros, con sanidades, pero sin avanzar a Canaán. En Canaán había un pastor llamado Josué, había un sacerdote, había la ley, la palabra, el mismo Dios, pero con un pueblo con una revelación diferente. Revelación. Podemos tener la palabra que nuestros abuelos y nuestros antepasados tuvieron y tener la misma revelación de ellos. O podemos ser una iglesia como Josué que entiende que esta generación tiene una asignación. Que entiende que esta generación puede ser una generación como Juan el Bautista que prepara el camino al Señor. Una generación diferente. Una generación que tiene una vestimenta diferente como Juan el Bautista tuvo una vestimenta diferente. Juan el Bautista fue el hijo de un sacerdote, pero Juan el Bautista no usó vestimenta sacerdotal. Usó camellos, pieles de camellos. No se metió al templo, porque entendía que en el templo se desarrollaba un sistema que ya había caducado. Un sistema que ya quedaba obsoleto, porque ya no había las sombras y figuras, ya no estarían las sombras y figuras del antiguo pacto, sino que ahora el Cristo verdadero estaría predicando, estaría trayendo el reino. Dejarían las sombras del antiguo pacto para vivir en el nuevo pacto. A veces en la iglesia actual podemos estar caminando con las sombras del viejo pacto y no entender que Cristo ya ha sido resucitado. Caminamos sobre la imagen del Cristo del pesebre o el Cristo de la cruz, cuando Cristo ya murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Escucha esta verdad. Y estoy concluyendo porque ya se me pasó el tiempo. Escucha esta verdad. Dice Efesios que el poder que actuó en Jesús para levantarlo de entre los muertos debe actuar en nosotros, que es el poder de la resurrección. El poder de la resurrección que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre en lugares celestiales. Ojo aquí. Colosenses dice que Cristo fue dado por cabeza a la iglesia. Cristo fue dado por cabeza a la iglesia. Y Efesios dice que Cristo está sobre todo principado, sobre los príncipes de este mundo, sobre el pensamiento y paradigma de Babilonia y de todos esos principados que establecen pensamientos en nuestra mente que limitan la vida de fe. Entonces, si Cristo es puesto como cabeza de la iglesia, el cuerpo, que es la iglesia, debe caminar sobre la revelación del Cristo resucitado. Si no, no podremos llenar ese espacio.
Porque si todavía hay pensamientos establecidos en nuestra mente que nos limitan, que no nos llevan a conducir a la iglesia a la conquista de ciudades, que no nos llevan a conducir a la iglesia al evangelismo, porque Cristo desarrolló el ministerio quíntuple y Cristo sigue hoy por medio de la iglesia. Pero no puede la iglesia con el pensamiento de Egipto o el pensamiento de Roma llenar el espacio que debe tener la iglesia, que tiene como cabeza a Cristo resucitado sobre todo principado y potestad. Si todavía tengo doctrinas limitadas, si todavía vengo como Apolos, con una doctrina corta y limitada, entonces yo soy un congregante, pero no soy parte del cuerpo de Cristo que está moviéndose, porque un cuerpo está en movimiento, un cuerpo está vivo, un cuerpo está activo, el cuerpo de Cristo está vivo, está activo, está en movimiento. Pero en la actualidad son pocos los que entienden esta verdad, son pocos los que están activos. Muchos todavía caminan con el modelo de Moisés, donde el principal enfoque es predicar en un púlpito, donde el principal enfoque es ser usado en milagros y en sanidades, pero dentro de las cuatro paredes. Sorprender a los creyentes, dejar con la boca abierta a los creyentes, cuando en realidad tenemos que salir de las cuatro paredes y tocar a aquellos que no conocen a Cristo, sanar a aquellos que no conocen a Cristo, liberar a aquellos que no conocen a Cristo, manifestar el reino fuera de las cuatro paredes. Mientras nuestro enfoque solamente sea dentro de las cuatro paredes y que toda la iglesia dentro de las cuatro paredes nos conozca por lo que Dios nos ha dado, entonces venimos con la doctrina y pensamiento anterior. Estamos en la figura de Moisés. Pero los pocos entendidos que están en el mundo desarrollando el ministerio quíntuple, porque es el ministerio que Cristo desarrolló y después te hablaré de él, el ministerio quíntuple, no buscan un título, no buscan un ministerio, no buscan un nombre, sino que están llevando a Cristo a todas partes. Son una extensión de Cristo en esta generación. Son una generación de Cristo que, así como Josué y su generación, forman parte de un cuerpo, forman parte de una iglesia en movimiento que va a conquistar Canaán, que va a conquistar ciudades, que va a conquistar naciones enteras, que va a enviar misioneros a todas las naciones. Ese es el cuerpo de Cristo que está en movimiento el día de hoy. Pero las lenguas, las letras y las lenguas que se han infiltrado y quieren permanecer en nosotros limitan, castran lo que Dios quiere hacer hoy. Roban la productividad de la iglesia. Rompe con el diseño de Moisés. Rompe con el diseño del desierto. La iglesia del desierto murió ahí, en el desierto. La iglesia del desierto o la iglesia de Moisés en la actualidad está encerrada en las cuatro paredes esperando que Cristo venga o esperando morir en fe dentro de las cuatro paredes y no conquistar el Canaán. Pero todos aquellos que están despertando, todos aquellos que son como Daniel y sus amigos, no van a ser adoctrinados por la filosofía de este mundo, por la religión de este mundo. No se van a limitar en su conocimiento del Señor. No se van a limitar a la revelación de hace 100 años. No se van a limitar a lo que generaciones anteriores vieron, sino que sobre lo que generaciones anteriores recibieron, seguirán edificando la iglesia. Seguirán llevando a la iglesia hacia el cumplimiento de la perfecta voluntad de Dios. Tú estás llamado, tú has sido enviado a esta generación. Tú naciste en este tiempo. Si Dios hubiera querido que tú caminaras con la revelación de tus abuelos, tú hubieras nacido en el tiempo de tus abuelos. Pero naciste hoy. Y hoy tienes que abrir tus ojos. Tú tienes que abrir tus oídos. Gracias a Dios por lo que aprendiste de tus pastores, de tus abuelos, de tus antepasados. Pero escucha al Espíritu Santo. Escucha al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios está hablando hoy. Hoy. No para cambiar la Biblia, no para cambiar el diseño de iglesia, sino para perfeccionar, para revelarnos lo que Cristo hacía, porque finalmente Cristo estableció la iglesia y debemos la iglesia como Cristo la estableció y no como Babilonia o como Roma nos dice.
sino como Cristo lo estableció. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, que así como Apolos tuvo la humildad de comprender que su mensaje estaba desactualizado, así como Apolos tuvo la revelación de comprender que su entendimiento había sido limitado, y tú, para la iglesia de su tiempo, de manera que la escritura dice, Pablo sembró y Apolos regó. Este hombre que era poderoso en las escrituras, que era ferviente, se actualizó y fue de utilidad para la iglesia. Hoy te pido, Señor, que despiertes nuestro espíritu, que actualices tu iglesia, que actualices a tu pueblo, para que así como Josué y Caleb y todos los menores de 20 años rompieron con un ciclo de estancamiento y entendieron la palabra y comprendieron que todo eso era un preparativo para llevarlos a tu perfecta voluntad de conquistar Canaán, de igual forma nosotros comprendamos que la palabra ha sido un ayo que nos ha conducido a Cristo, para que Cristo sea revelado a nuestra vida, para que Cristo sea manifestado en las ciudades, en las naciones, y para que su reino sea establecido. Señor, despiértanos, despierta tu iglesia, despiértanos, Señor, despierta a esos Nicodemos que les cuesta trabajo hacer cambios, esos Nicodemos que son hombres estudiosos de la palabra, conocedores de la palabra, pero que tienen temor dejar lo que están haciendo, pero que buscan a Cristo en lo secreto. Lo que tú estás haciendo, despierta a esos Nicodemos, despierta a esos José de Arimatea, despierta a esos hombres y mujeres, Señor, que son entendidos en lo que tú quieres hacer. Despierta a esos Apolos, que en el nombre de Jesús, que así como Daniel no se contaminó con esas letras que no edificaban para el reino, de igual forma, Señor, podamos comprender que hay letras y hay un lenguaje que tu Espíritu Santo trae a nuestra vida y que nos hace participar en lo que estás haciendo en este tiempo, en lo que vas a hacer en este tiempo. En el nombre de Jesús, despierta tu iglesia, despierta a esos hombres y mujeres, despiértalos y llénalos de fe para romper con toda venda, para romper, así como Pablo, como Saulo de Tarso, rompió con todo lo que tenía porque se le reveló Cristo, rompió con todo lo que tenía por el conocimiento de Cristo y la resurrección de Cristo. De igual forma, que se levanten esos Pablos, que se levanten esos Josué, que se levanten esos Apolos, que se levanten esos Priscila y Aquila, que les enseñan a esos Apolos más diligentemente acerca del reino de Dios, Señor, y podamos ver tu reino establecido en esta generación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Te bendigo en el nombre de Cristo. Te bendigo en el nombre del Señor. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga.